Bien, vamos a continuar entonces con las clases. Le agradecemos al Dan por su resumen, que nos va a ser útil también para poder continuar con lo que estamos conversando. Y hoy día toca un tema un poco complicado para mí. Yo porque soy quizás el papá más inexperto de todos aquí, apenas hace 2 meses, pero vamos a ver qué es lo que dice la Escritura respecto a esto. Nosotros no hablamos desde la experiencia personal, pese a que tenemos experiencias personales, hablamos desde lo que la palabra dice. Bien, vamos a tener un momento de oración antes de comenzar. Padre, te pedimos que tú seas guiando este tiempo, que pueda ser un tiempo donde a través de tu palabra nosotros podamos encontrar sabiduría para poder conducirnos. No solamente como padres, sino que también como tíos, como abuelos, Señor, y como parte de tu iglesia. Esperamos ser hijos tuyos, que podamos reflejar el carácter de Cristo y poder entregar también tu evangelio a través de nuestras familias, hacia nuestros hijos, hacia nuestros nietos, hacia nuestros sobrinos, hacia nuestros niños de la iglesia, Padre. Ayúdanos a poder comprender, y no solamente comprender, sino que llevar a la práctica todo lo que hoy día escuchemos. Y si en algo estamos equivocados, tenemos una visión errónea y nos damos cuenta a la luz de tu palabra, también que podamos tener un corazón humilde para poder enmendar nuestro actuar. En el nombre de Jesús, amén. Bien, la disciplina correctiva de los hijos. La famosa vara, ¿cierto? Que creo que por ahí en alguna de las clases ya se comentó. Le voy a pedir a los chicos de medios que tengan un micrófono, por favor, disponible para escuchar la opinión de ustedes. Y así también los hermanos que nos escuchan vía internet puedan saber lo que ustedes están diciendo, porque a nosotros que nos pasó que estuvimos varias semanas en la casa, muchas veces hay intervenciones de mucho valor de los hermanos y no podemos escucharlo. Ya, así que queremos también que los hermanos que están vía internet puedan escuchar. Bien, hay algunas personas que no conozco, para aquellos que no me conocen. Mi nombre es Ezequiel Acuña, yo soy parte de los ancianos de la iglesia y soy profesor de la clase también de escuela dominical. Como les decía antes, soy padre hace 2 meses, así que esto me llega como anillo al dedo. No es que yo hubiese elegido el tema, de hecho no lo elegí, pero el poder estudiar esto también ha sido de bendición para mi vida y espero poder aplicarlo también con la chica. Bien, entonces, vamos a hacer una pequeña encuesta. ¿Quiénes de ustedes creen que el castigo físico es parte de la disciplina que uno debe ocupar con sus hijos? ¿Quién de ustedes? Levante la mano. Sí. 1, 2, 3, 4, ¿ya? ¿Ok? Así como medio tímido, no sé si levantar la mano o no. Mi papá está un poco tímido, no sabía si... Sobre todo mi papá. Ya, ¿alguno de ustedes cree, y levante la mano por favor, que el castigo físico no debiera ser parte de una corrección de una familia cristiana o de una familia en general por parte de los padres? ¿Alguien cree eso? Ya, acá hay una persona. ¿Alguien más? 2, 3, allá, acá. Ok, perfecto. Ya, vamos a ver, o no sé si alguien quiere compartir las razones, sería muy bueno para nosotros. Alguien que quiera compartir las razones por las cuales sí debemos o sí podemos usar el castigo físico como parte de la disciplina a los hijos. De los que levantaron la mano, aunque él levantaba así como medio tímido. A ver, yo quiero escuchar a mi papá. ¿Qué piensa? Buenos días, hermano. Yo creo que me faltó disciplina correctiva acá. Si no, no hubiese llegado tan tarde. No, hablando de la parte personal, uno se acuerda cuando era niño, cuando era hijo, y la verdad que, como en palabras más claras, uno buscaba a ver hasta dónde daba el chico. O sea, la mamá le decía, hasta aquí llegas, y uno, ay, si pasa un poco más allá. Entonces, en todo ámbito de cosas. Entonces, cuando a mí me daban una orden, me daban un límite, y yo lo pasaba, que fueron muchas
muchas veces, recibí, y creo que fue poco lo que recibí aún así, porque yo te hice cosas malas. Así que yo creo que es buena la disciplina correctiva cuando el hijo no obedece a las órdenes, en este caso del padre. Ya, muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir el por qué cree que el castigo físico es parte o debe ser parte de la disciplina a los hijos? Haga el hermano Gustavo, ¿es tu nombre? ¿Carlos? Carlos, ya, ahí sí. Pienso que tenemos dudas al dar una opinión tan clara. Sin embargo, creo que la disciplina correctiva, mientras no cause un dolor en el corazón, creo que es correcto. Creo que es necesario mientras no haya un dolor en el corazón y no afecte las emociones del hijo o de la hija cuando uno está corrigiendo. Ya, muchas gracias. Bien. ¿Alguien más? No, a mí me gustaría conocer la opinión de los papás, la opinión del tío Mario, que quiere, y también quiero conocer la opinión de algún papá nuevo o de algún matrimonio nuevo, digamos, con hijos menores de 10 años, de 10 años. Y algún matrimonio que no tenga hijos. Quiero escucharlo. A ver si... Tío Mario. A ver, nosotros no tuvimos hijos, Ya. pero yo fui hijo y fui bien sobado, por decirlo así. ¿Por qué razón? Yo, aunque no me escuchan, pero siempre alego. Entonces, y lo primero, antes de decir lo que yo pienso, yo veo lo que la palabra de Dios dice, y es lo que es efectivo. Proverbios 23, 13, 14, una nueva versión internacional, no soy muy amigo de ella, pero dice aquí: no dejes de disciplinar al joven, si lo castigas con vara, no morirá, castígalo con vara y así lo librarás de la muerte. Esa es la versión que aparece ahí. Y eso para mí es la razón. Cuando el niño, como dijo Frank, el niño tira el chicle hasta cuando da. Y si sigue dando, va a seguir dando. Pero si tiene que corregirlo, hay que corregirlo. No hay que ensañarse con él. No se apresure tu alma a destruirlo, dice parte del proverbio también. Sí. ¿Ya? O sea, el castigo debe ser mesurado, como corresponde, ¿no? Muchas gracias, tío Mario. Entonces, ¿algún matrimonio joven que no tenga hijos o algún matrimonio que tenga hijos chicos? ¿La tía Sonia tiene? Después el Cristian. Bueno, yo tampoco tengo hijos, pero estoy de acuerdo que se discipline de esa forma a los chicos. No marcándonos, como se dijo, no dejando heridas. Lamentablemente, esta generación no sabe castigar a sus hijos. Yo tengo alumnos que ellos mandan en la casa, dejan callada a la mamá o al papá, y cuando les llegan a pegar, les pegan combo o les pegan patadas, o sea, a lo grande. Y eso no se debe hacer. O sea, disculpe, entonces, no hay una corrección y cuando esa corrección existe es excesiva. ¿Eso? Sí. Okay. Sí. O sea, hay que aprender a hacerlo. Yo al menos trato de enseñar en las reuniones que en primer lugar se aconseje, se diga el por qué se va a castigar, porque a veces a los niños ni saben por qué le están pegando. Entonces, yo creo que se tiene que disciplinar al adulto primero y enseñarle, y después que ellos aprendan a corregir a sus hijos. Muchas gracias. ¿El tío Luis quiere complementar? Es que lo que quiero decir es que ese tipo de castigo debe ser correctivo, no maltrato. Entonces no se pueden confundir las dos cosas. No. Muy bien. Algo vamos a conversar de eso también en la clase. Cristian. Y después el tío Víctor. Vea, bien, interesantes opiniones. Estaban todos tímidos. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, cuando uno dice, ¿verdad?, infligir un castigo físico suena igual como fuerte, ¿verdad?, como maltratador. Pero, claro, o sea, yo creo que es correcto de repente poner la vara, ¿verdad? Un chechapo en la colita, le decimos nosotros, cuando se portan mal los chicos. Pero, claro, después de varias advertencias. Ahora, si yo le estoy pegando, claro, todo el tiempo, voy a formar a alguien sumiso, tal vez.
Pero claro, si no le doy el chapo en la colita, va a ser un chico indisciplinado que va a hacer lo que quiere. Básicamente, eso va en gran resumen. Súper, muchas gracias. Al tío Víctor igual le vamos a escuchar su opinión. Más de una vara tiene que haber aplicado también, tío Víctor. Hola hermanos, buenos días. Sí, con el dolor de mi corazón, cada vez que tenía que corregir los hijos, no lo hacía delante de los demás. Siempre los llevaba al dormitorio, me sentaba con ellos en la cama, les explicaba cuál era el problema y tenía una cantidad de correazos o con la paleta que le daba, eran 3, no más. Y ellos sabían por qué. Nunca les pegué porque yo estaba enojado. Conversaba con ellos, les mostraba cuál era el problema y después sus 3 correazos, nada más. Y cuando me pasaba en uno, me reclamaban. O si me faltaba uno, también me reclamaban. 5 debió haberles dado, tío. Yo soy testigo de eso. Y bueno, yo pasaba mucho tiempo en la casa del tío Víctor cuando éramos chicos, con sus hijos, y yo lo escuché más de alguna vez decirle a los chicos, esto me duele más a mí que a ti. Y les daba. Ya, hermano Carlos, la última intervención. Quiero escuchar a las personas que creen que no está bien corregir a los hijos físicamente. También. Yo tengo, a pesar de lo que escuché de Mario, aunque la palabra lo dice, pero igual tengo mi reserva a eso. Será porque yo tuve mucha disciplina y en cierta forma siempre lo vi como destructivo, no correctivo. Entonces, yo en la actualidad, si me preguntan, yo soy negado a la disciplina física de los niños. Hay tantas otras maneras hoy día para no disciplinar físicamente. Castigos que a lo mejor son más sabios. Por ejemplo, si al niño le gusta ver las caricaturas, se le priva las caricaturas por un día, 2 días, entonces, pero por lo general a mí cuando yo hacía algo me daban al tiro y después volví a hacer algo porque me iban a dar otra vez y así nunca no eran mis padres, eran gente más encima extraña. Okay. Entonces yo veo la disciplina física más por un ámbito destructivo, no correctivo ni educativo. Entonces me criticaron algunos, porque según yo a los hijos no les di palo. Pero de todas maneras creo que aparte de que los hijos no están en los caminos del Señor, tampoco han sido criminales y todos ladrones. Entonces, en el fondo, lo que más me duele es que no estén en los caminos del Señor, pero no son, lo que yo puedo resaltar, no han sido malas personas, humanas, socialmente. Okay. La que más palos dio en la casa era la señora. ¿No se los daba usted, cierto? Algunos. La señora era la que más ejercía la disciplina y también yo creo que por ahí los hijos salieron derechos, en cierta forma. Muchas gracias, hermano Carlos. Hay algo interesante de lo que dijo que vamos a hablar también después, esperamos, acerca de quiénes son los encargados de hacer esta disciplina. Puede hacerlo un extraño, un tío, un abuelo. Vamos a hablar un poco de eso también. Entonces, ¿hay alguna otra persona que esté en contra del castigo físico que quiera plantear un poco su opinión? José. Bueno, yo a Javito le doy nomás. Comida le doy. Con respecto al castigo físico, a Javito nunca le hemos dado, ¿cómo se dice? Pero no hemos llegado a ese punto, sino que podemos conversar con él y
privarlos de ciertas cosas. Tampoco estoy en desacuerdo que haya un castigo físico, dependiendo de qué forma se aplique, porque antiguamente el castigo físico era con lo que pillaban te dan. Claro. Más cercano a un maltrato que un... Exactamente, Ok. pero el castigo físico que consideramos nosotros, o que por lo menos yo, no sé si mi esposa va a comentar algo, pero una palmada o... Vamos subiendo de nivel, como se dice. Claro. Muy Pero no hemos llegado todavía al castigo físico. Ya. Que gracias a Dios no. Bien. ¿La esposa quiere complementar algo? ¿No? Ok, muchas gracias. Bien, gracias hermanos por sus observaciones, por sus opiniones. Vamos a tratar de recoger todo esto porque todo esto es parte de lo que hoy día queremos conversar. Entonces, fue muy bueno lo que Dan dijo al principio porque precisamente yo quería comenzar con eso. Durante estas clases nosotros nos hemos enfocado principalmente en que el tema de la disciplina a los hijos destaca la importancia del trabajo en el corazón. ¿Ya? Lo que nosotros queremos, como decía el pastor Héctor en la clase anterior, no es hacer solamente cambios de conducta, sino que queremos ir al corazón del niño, al corazón de esta persona, para poder también darle razón y darle fundamento a la corrección, a la disciplina, cualquiera esta sea física o sea a lo mejor privarlo de alguna cosa, otro tipo de castigo. Siempre lo más importante es el corazón. Recordemos que lo que queremos hacer principalmente es reflejar a Dios en nuestra paternidad, ¿ya? ¿Y a Dios le importa qué cosa? El corazón, primeramente el corazón, ¿ya? Por lo tanto, si solamente trabajamos en corregir la conducta, lo que estamos haciendo principalmente es, entre comillas, moralizando el comportamiento del niño, pero no estamos llegando a lo verdaderamente importante y corremos el riesgo de distorsionar el Evangelio, ¿ya? Hablábamos también hablaron en las clases anteriores acerca de la disciplina formativa, ¿ya? Que es decir, nosotros lo que queremos hacer es guiar a nuestra familia en adoración, ¿ya? Queremos que nuestros hijos sean adoradores de Dios. Y no sé si se acuerdan de la clase del pastor Héctor que él decía que muchas veces uno tiene como objetivo para los hijos decir, yo quiero que mi hijo sea un buen profesional, que sea un profesional, ¿cierto? Que sea un buen hombre, una buena mujer, a la sociedad, un aporte. Pero a veces nos olvidamos de esto, de lo principal. Que sea una persona que ame a Dios, que sea una persona que busque, ¿cierto? Sea un adorador. ¿Ya? Entonces, dentro de lo que conversábamos, decíamos que dentro del primer año a los 5 años, nosotros buscamos crear o criar personas que se mantengan bajo la autoridad de los padres. Y de los 6 a los 12 años, nosotros buscamos formar un carácter piadoso de los hijos. ¿Ya? ¿Y cuál es el objetivo de esto? De nuevo lo mismo, es llegar a sus corazones. ¿Ya? De tal manera que nosotros podamos llevarlos a Cristo y que conozcan a la verdadera autoridad. Porque la verdadera autoridad no somos nosotros los padres, sino que es Dios, nuestro Dios. ¿Ok? Y aquí quiero detenerme un poco. Y espero que nadie esté pensando esto. Pero yo sé que aquí hay muchos que probablemente ya criaron a su hijo, tienen 20 años, 30 años, 40 años incluso hijos y están acá. Y pueden ustedes pensar, y esto en realidad yo ya crié, yo ya estoy listo con mi hijo, ¿de qué me sirve esto? ¿Ya? Ya no me sirve, ya no me interesa, ya yo crié. Quizás cometí errores, quizás lo hice bien, pero ya pasó para mí. Y hermano, esto es muy importante. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque usted a lo mejor ya crió a su hijo, pero tiene nietos. Y usted también forma parte de la crianza de sus nietos. Usted a lo mejor ya no tiene nietos, pero usted es parte de esta iglesia. En esta iglesia hay personas que están criando y que necesitan de un consejo sabio, basado en la Escritura. Y usted, como un hermano con mayor experiencia, con mayor madurez, con ya recorrido en esto de la crianza, también puede dar un consejo sabio. Así que no caigamos en la soberbia de pensar de que esto no es para mí. ¿Ya? Incluso
el pastor en la última clase hablaba acerca de las barreras que nosotros como padres formamos con los hijos, o que los hijos formamos con los padres. Quizás aquí, dentro de esta iglesia, dentro de este grupo de personas, hay padres que no se han dado cuenta de que tienen tremendas barreras con sus hijos. Y esta puede ser una oportunidad donde ustedes pueden después conversar con sus hijos de 20, de 30, de 40 años, incluso y pedir perdón. Pedir perdón porque muchas veces castigaron mal, no lo hicieron de manera correcta o no aplicaron la disciplina de manera correcta. Y nosotros como hijos también podemos pedir perdón a nuestros padres por haberlos deshonrado, por haberlos desobedecido. Entonces esto no está ajeno a ninguno de nosotros. Desde el papá que tiene el hijo mayor hasta yo que soy el papá más nuevo y a todos como hijos. ¿Ya? Así que escuchemos lo que el Señor tiene para decirnos. Bien, entonces vamos a comenzar a hablar acerca de la disciplina bíblica correctiva, esto del castigo físico. ¿Se puede, no se puede, es bueno o no es bueno? Y quiero partir yo con un contexto, que es el contexto apropiado. En este contexto nosotros podemos hablar de una disciplina correctiva, bíblicamente. ¿Ya? Pásame por favor la siguiente diapositiva. El contexto es este. Padres amorosos que buscan reflejar a Dios y que están más preocupados por los corazones de sus hijos, y podríamos completarlo ahí, que por la conducta. ¿Ya? De nuevo, padres amorosos que buscan reflejar a Dios y que están más preocupados, ¿por qué? Por los corazones de sus hijos. En ese contexto vamos a hablar acerca de la disciplina bíblica. Y quiero explorar 3 puntos, ¿ya? Que de cierta manera fundamentan y le dan soporte a esta idea de que nosotros sí podemos castigar físicamente a nuestros hijos. ¿Ya? Vamos con el primero. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Hay preguntas? ¿No? Ya. Súper. Entonces, el primer punto es este. Nosotros tenemos que entender que el fundamento del castigo, de la vara, como se dice aquí, es la naturaleza de nuestros hijos. ¿Ya? La sociedad hoy en día nos ha permeado con el pensamiento de que los niños nacen buenos. ¿Ya? O en el mejor de los casos nacen neutros y es la sociedad la que va corrompiendo, ¿cierto? El entorno el que va corrompiendo su pensamiento, su comportamiento. ¿Ya? Y esto es lo que hoy día se ve en el mundo y es el trasfondo de muchas pensamientos y filosofía, incluso estudios sociológicos que se hacen respecto al maltrato infantil y todo. ¿Ya? Entonces, si los hijos nacen éticamente y moralmente buenos o neutros, como afirma el mundo, no necesitan corrección. No necesitan eso, disciplina. Lo que necesitan solamente es dirección, encauzarlo. Solo dirección. ¿Ya? Lo que no necesitan disciplina, lo que necesitan realmente es educación. Educarlos. ¿Ya? No sé si han escuchado por ahí, por ejemplo, candidatos presidenciales, ahora que está de moda las presidenciales. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de combatir la delincuencia? ¿Cuál es? La educación, ¿cierto? Más educación, más horas del colegio. Entonces, y métale el pie con psicólogo y con terapeuta ocupacional. ¿Ya? No digo que sea malo, pero digamos, para que entendamos cuál es el fundamento de todas estas políticas que se están hablando y cuál es el fundamento de las propuestas que se dan. ¿Ya? Y por supuesto que la educación es algo importante. Pero, ¿es la falta de información el problema fundamental de los hijos? ¿Es la falta de educación el problema fundamental de los hijos? ¿Desaparecen los problemas una vez que el hijo obtiene esa información? ¿Obtiene suficiente educación? No, ¿cierto? Es como una pregunta retórica. Hemos visto, ¿cierto?, grandes delincuentes, grandes personas, incluso nosotros podemos ver en nuestros trabajos, personas con grandes puestos, con grandes currículos, y que son, podríamos decirlo moralmente, malas personas. Y hacen daño, y maltratan a la gente. No por nada existe la ley Karin, por ejemplo. Ya que se ve profesionales maltratándose unos a otros, haciéndose la cama. ¿Ya? Entonces, no más educación soluciona el problema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el problema está ¿dónde? En el corazón.
Tal cual como se muestra ahí Jeremías 17:9, versículo conocido por todos, los hijos no nacen siendo moral y éticamente buenos. ¿Cierto? ¿Cómo nacen? ¿Cómo nacemos? Todos pecadores. Este es el problema. Y este es el fundamento. Hermano, tu hijo, mi hija, nació siendo pecadora. Y por lo tanto necesita ¿de qué? De Cristo. Necesita del Salvador. Así pequeña como la ve en 2 meses, ella necesita del Salvador. Y todos sus hijos necesitan de un Salvador. El cambio en el corazón es el único que puede cambiar realmente al niño, al hijo. ¿Ya? Se ha citado aquí el tío Mario citó un proverbio, yo no le traje uno. Le traje 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 proverbios, donde se habla acerca de este concepto de la vara. ¿Ya? Y si quieren buscarlo ustedes, porque no sé si se ven bien. Sí se ve bastante bien. ¿Ya? Dice así, Proverbios 10:13. En los labios del entendido se halla sabiduría, pero la vara es para las espaldas del falto de conocimiento. Proverbios 13:24. El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. La necesidad, el Proverbios 22:15, la necedad, está ligada al corazón del hijo. La vara de la disciplina la alejará de él. Proverbios 23, 13 y 14. No escatimes la disciplina del niño, y aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del sol. Mire qué interesante. Proverbios 26, 3. El látigo es para el caballo, y la brida para el asno, y la vara para la espalda de los necios. El Proverbios 29:15 dice, la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Bien, muchos eruditos de Proverbios del Antiguo Testamento han tratado de explicar qué significa la vara. Y la gran mayoría de ellos coinciden en que este concepto de la vara implica un castigo físico. Hay algunos que no, son los menos, pero la mayoría coincide en que esta idea de la vara implica un castigo físico, pero no es solo un castigo físico. La idea completa es una idea de disciplina. ¿Ya? Y dentro de esa disciplina, una sección incluye o pudiera incluir el castigo físico. Entonces la vara, como se llama en estas porciones de la Escritura, funciona en este contexto, en el contexto de que nuestro hijo es un pecador. ¿Ya? De hecho, el Proverbio 22:15, si se fijan en esa parte que yo resalté en amarillo, dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Es decir, hay un salmo que dice el necio en su corazón, ¿qué cosa? No hay Dios. ¿Ya? ¿Cuánto? El Salmo 14. Versículo 7 creo que era, no me acuerdo. ¿Ya? Entonces, este es un problema intrínseco, hermano. Está hablando del mismo concepto de la necedad. ¿Se recuerdan de la parábola de Jesús, el hombre sabio y el hombre necio? ¿Sí? El hombre sabio fundamenta su casa, ¿dónde? En la roca, que es Cristo. El hombre necio, en la arena. Digamos, es la misma idea. Esta necedad está ligada, está compenetrada con el corazón del niño, del hijo, de nosotros. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué hacemos con esto? ¿Lo vamos a redefinir para poder acomodarlo y decir, no, mira, en realidad lo que está diciendo el versículo no es eso? ¿Lo vamos a ignorar o realmente lo vamos a aceptar? ¿Ya? Como les decía antes, hay eruditos que creen que la vara se refiere o incluye los castigos corporales no abusivos. ¿Ya? Como por ejemplo, como decía ahí el Cristian, su chachá por la colita, ¿cierto? O el paletazo, donde no hay, ¿cierto?, marcas ni hay, como decía Carlos, un impacto emocional, ¿cierto?, que trascienda más allá del castigo. ¿Ya?
Bruce Waltke, que es uno de estos eruditos, dice que la necesidad está anclada al corazón del niño y que se requiere más que palabras para poder desanclarla. Esta es la idea que está atrás. No con palabras vas a lograr desarraigar esta necedad que está en el niño, este pecado, esta maldad que está en el niño. Y cuando habla de necedad no se refiere solamente a niñerías, o sea, no se refiere a que el niño que bota la leche o que pasó corriendo y te pasó a pegar o que puede romper las cosas, sino que está hablando realmente con la idea de que es una persona que no tiene temor de Dios. A eso se refiere en el tema de la necesidad. Entonces, el necio, ¿qué pasa? El necio no escucha la reprimenda cuando uno le habla. El necio no se somete a la autoridad. El necio se burla de Dios. El necio es, o podríamos decir, le falta sabiduría. Y recuerden que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Ya? Entonces, como le decía yo, Salmo 14, 1, ahora me acordé. Dice el necio en su corazón, ¿qué cosa? No hay Dios. ¿Ya? Entonces, podríamos decir, el necio, en este caso el niño, vive de la inmediatez, de su placer, de su deseo, ¿cierto? De su expectativa, de su esperanza. ¿Ya? Y es la labor de nosotros como padres sacarlos de ahí utilizando la vara, la disciplina. ¿Ya? No solamente las palabras, sino que a veces incluso el castigo físico. La siguiente, por favor, diapositiva. Entonces, esto es un tema de autoridad. ¿Ya? Es un tema de autoridad. Al final es una dicotomía donde tú tienes que decir, ok, o vas a vivir, ¿cierto?, bajo la autoridad de Dios y por ende bajo la autoridad de tus padres y obedecer, o vas a vivir bajo tu propia autoridad, siendo impulsado por los deseos, por las pasiones. Lo mismo que, digamos, como está ahí el hombre necio y el hombre sabio. ¿Bien? Los niños son pecadores por naturaleza. Y si los dejamos solos, van a escoger, ¿qué cosa? El camino equivocado. Por lo tanto, la disciplina es necesaria. Y aquí cuando hablo de disciplina, hablo en el contexto más general de la disciplina. ¿Ya? Y Proverbio es claro. ¿En qué? En la idea de que la falta de disciplina es destructiva. Es condenatoria. Si usted no aplica disciplina a sus hijos, entonces eso va a dañar grandemente, no solamente a usted, sino que también a sus hijos. Los hijos en su estado natural, ¿qué hacen? Tienen corazones necios, como les decía, y se resisten a la corrección. Si usted permite que esa actitud se arraigue y crezca, después en sus años de adolescencia, ¿qué va a tener? Un hijo que actúa como niño en el cuerpo de un adulto. Algo que nadie ha visto, ¿cierto? ¿Ya? No se someterá a nadie, a ninguna regla, a ninguna autoridad, menos a Dios. ¿Ya? Por lo tanto, necesitamos, ¿cierto?, ponerle atención a este tema de la disciplina. ¿Ya? Esta disciplina va a cambiar con el tiempo, si nosotros la aplicamos bien. No necesitamos pegarle a nuestro hijo hasta que tienen 18, 20 años. De hecho, hay un versículo, creo que es Proverbios 17, vamos a buscarlo, porque ese no lo tengo aquí anotado. Proverbios 17. Miren lo que dice el Proverbio 17:10. La reprensión, es decir, una reprensión verbal, aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. Es decir, si usted disciplina a su hijo de chiquitito y logra desanclar esa necedad, llegando a su corazón, después no va a ser necesario. Después con una reprensión ya va a ser mucho más provechoso que el castigo físico. Hermano Iván.
Va para allá el micrófono. No, un segundo. Es que interesante el tema, digo yo, es que aunque uno haya disciplinado a sus hijos, pero esto hay que tomarlo bien con sabiduría, porque yo voy a mencionar eso justamente lo que dijiste tú. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. En primer lugar, el castigo que se hace o la corrección que se hace a los hijos, hoy en día uno tiene que aprender que no es igual que se hacía antiguamente, ¿cierto? No es igual. Los tiempos han cambiado, porque si tú ahora corriges con un cinturón o una vara, puedes salir perjudicado. Los padres en este caso. Pero también hay que tener en consideración dos puntos que son claves, creo que yo. Que por qué tú vas a castigar a tu hijo, por qué lo vas a castigar, y en primer lugar también saber que los dos tienen que tener o estar de acuerdo, porque generalmente cuando no hay acuerdo entre la madre y el padre es mucho más complejo. ¿Por qué lo digo? Porque yo conozco una colega y yo lo veo generalmente en pediatría, porque en pediatría con los médicos, cuando se está esperando en pediatría los padres al médico, sabes tú que es insoportable poder estar esperando, porque los niños hacen lo que quieren allá. Entonces ahí no hay corrección. Entonces, ¿cuál es el punto? Es que yo le digo a la colega que tiene un chico que dice que no haya que hacer con él, porque en un funeral, de verdad Ezequiel estuvo a punto de botar hasta el ataúd y no le decían nada, en un funeral. Entonces, eso, de ahí de partida tú tienes que corregirlo con palabras, con lo que sea, pero tienes que empezar a corregir. Y yo coloco un ejemplo de mis nietos. Mis nietos, por ejemplo, van a mi casa y ellos son, no sé, pues, como cualquier niño, juegan lo que tú quieras. Pero de repente cuando nosotros vemos que, no sé, pues se están tirando las cabeceras en una cosa y uno les dice, eso no se debe hacer, y mis nietos no lo hacen. Y de ahí empieza, digamos, una disciplina, aunque no sea con vara. Por eso es que el tema, cuando no hay acuerdo entre el padre y la madre y saber por qué se está castigando, es fundamental. Bien, muchas gracias, hermano Iván. Muy interesante y muy también útil ese aporte. Es importante también entre el matrimonio, ¿cierto?, tener este acuerdo, estar en la misma sintonía, de decir, ok, vamos a castigar a nuestro hijo o vamos a corregir a nuestros hijos de esta manera. Hermano Frank, ¿quiere hablar? ¿Qué va a decir? Sí, y a lo mejor apoyando lo que dice el hermano Iván, yo creo que cuando somos papás nuevos muchas veces cometemos errores en el castigo, pero lo importante es que si yo me equivoco, mi señora no me desautoriza delante del niño. Después me aprieta las clavijas aparte, a veces te pasaste o cometiste el error. Y ahí uno como adulto, ¿qué tiene que hacer? Es pedirle disculpas al niño. Me pasó muchas veces. ¿Sí? Varias Ahora veces. no sé si pedí disculpas. No, no me acuerdo. Ya, sí. Una cosa importante también es esto que hablaba el hermano Iván, respecto de que ahora es muy peligroso para los papás poder corregir a su hijo, porque está el tema del maltrato, qué sé yo, de las denuncias. Por eso es también importante saber cómo hacerlo. Vamos a conversar eso un poquito después. Pero antes de conversar de eso es entender que nosotros, si bien es cierto, estamos en este mundo y nos movemos en el marco de la ley, ¿cierto?, de nuestro país. Cuando la ley de nuestro país va en contra de lo que dice la Escritura, nosotros obedecemos ¿qué cosa? La Escritura. Lo que la Escritura dice. Si la ley dice que nosotros no podemos decir que la homosexualidad es pecado, pero la Escritura dice que la homosexualidad es pecado, ¿nosotros qué vamos a decir? Pecado. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber cuáles son nuestras prioridades y entender, y por eso es que es muy importante lo que dijo el tío Iván y tiene mucho valor, el cómo hacerlo. El cómo hacerlo. ¿Ya? Porque el castigo físico que la Escritura plantea no es un abuso, no es un maltrato. Un maltrato es pecado delante de los ojos de Dios. El abuso
es pecado delante del ojo de Dios. Acuérdense cuál es el contexto que nosotros, en el cual nosotros estamos trabajando, que yo se los puse en una diapositiva. Padres amorosos que buscan ¿qué cosa? Reflejar a Dios y llegar a los corazones de Dios. ¿Ya? En ese contexto estamos. ¿Ya? Bien. Entonces, punto 1, entonces, esta idea central de que el fundamento del castigo, de la disciplina, es que el corazón de nuestros hijos es un corazón pecaminoso. ¿Ya? La naturaleza del corazón es una naturaleza pecaminosa. Entonces, punto 2, la vara o la disciplina o la corrección es una herramienta que es clave para eliminar esa necedad. ¿Ya? El Proverbio 22, en el capítulo 13 y 14, perdón, en el versículo 13 y 14, que lo está aquí con amarillo, dice que castigándolo con vara, ¿qué cosa? Librarás su alma ¿de dónde? Del Seol. Entonces, esto no es una implicancia solamente moral. Ya no tiene un fin solamente moral, conductual, aquí, tangible, ¿cierto? De que no anden corriendo, sino que tiene una implicancia y tiene una trascendencia espiritual. El alma de tu hijo, de tu nieto, de tu sobrino, es el que está en peligro de muerte espiritual. ¿Ya? Y nuestra labor es rescatar a nuestros hijos de la muerte. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con el uso fiel, oportuno y controlado ¿de qué cosa? De la disciplina correctiva. ¿Ya? Esta es una herramienta que está ordenada por el Señor. Entonces no lo veamos solamente como algo, como les decía yo, físico, que el niño ya no ande corriendo, no. Esto tiene un impacto en la vida espiritual de los hijos. ¿Ya? El rescate no va a suceder solamente con educación, como les decía antes. ¿Ya? Ni tampoco va a suceder naturalmente si tú te sientas y esperas. No, aquí necesitamos nosotros ser activos. ¿Ya? Algunos dicen, no, pues es que cuando sean más grandes van a entender y entonces van a obedecer. No, la experiencia no dice eso. No, deme un segundito, por favor. ¿Ya? De hecho, ¿qué es lo que dice la experiencia? Que si tú no lo corriges, pasa lo que dice el tío Iván. ¿Ya? Proverbio, la vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho consentido, es decir, el que no fue disciplinado con vara y con corrección, ¿qué cosa? Avergonzará a su madre. Y además de eso, el versículo 17 del capítulo 29 de Proverbios dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. Y dará alegría a tu alma. ¿Ya? Así de importante. Hermano Luis, ¿usted quería decir algo? Sí. Que bueno, no solamente está hablando de la parte espiritual de la Biblia, que eso es importante, pero nosotros podemos ver por estadísticas que los niños que están dedicados a lo que es delictual, o los jóvenes, mueren jóvenes. 25, 30 años, claro. Por ahí están muriendo muchos de los que se dedican a los delitos hoy. ¿Cómo es el mandamiento por promesa? ¿Con promesa el primer mandamiento? ¿Qué dice? Honra a tu padre y a tu madre y tus días serán alargados. No por nada lo dice. Ya, entonces, el hijo que no se somete a la autoridad de sus padres actúa neciamente y está rechazando, ¿cierto?, la jurisdicción de Dios, la gobernanza de Dios. ¿Ya? Escoge su propio gobierno, despreciando el gobierno de Dios, y la Escritura deja claro que eso conlleva la muerte. ¿Ya? Muerte espiritual y muerte física también, como decía el tío Luis. ¿Ya? Entonces, este es el peso de la necedad, de esta necedad que planteaba Proverbios en el otro pasaje de Diego. Yo tengo una consulta. Ya. A veces como que se habla tanto de la disciplina. Creo que lo importante de los padres es que los hijos entiendan el Evangelio. Obviamente hay un proceso. Si yo le pregunto a los papás, ¿sus hijos son creyentes? ¿Qué me van a responder? Sí, no, a veces esperamos que sean adultos para decir, se quedó en la iglesia, sí es creyente. ¿Cómo evidenciamos como papá que nuestros hijos son creyentes? Y mi pregunta va,
¿La disciplina que tiene que tener un padre tiene que cambiar o sigue siendo la misma si uno evidencia si es que el hijo es creyente o no? Bien, es una pregunta bastante situacional, pero a priori yo diría que sí, debería cambiar, porque si un hijo es creyente, también debería tener este temor de Dios, por lo tanto, debería ir obedeciendo a los padres y cada vez de manera más profunda, con esta idea de que estoy obedeciendo a Dios. ¿Sí? Por otro lado, si un hijo no es cristiano, quizás va a obedecer a los padres meramente por este hecho, por este hecho conductual, ¿cierto? Del cambio conductual y no del corazón. Por lo tanto, también es importante, y lo vamos a ver más adelante, esperamos alcanzar, el tema de cómo disciplinar. ¿Ya? Como decíamos, es la disciplina de los padres, o la disciplina de nosotros, como hijos de Dios, debería apuntar al corazón, debería apuntar hacia el Evangelio. ¿Ya? Lo vamos a ver. Pero antes de eso, vamos a ver la pregunta. Estamos hablando de la vara y aparecen ciertos los versículos de la vara, pero realmente, ¿qué es la vara? Y yo aquí les puse una definición o una explicación acerca de la vara. Este concepto de la vara es un padre o una madre, ¿ya? Este concepto de padre genérico, ¿ya? Que por su fe en Dios y fidelidad hacia sus hijos asume la responsabilidad de un uso cuidadoso, oportuno, moderado y controlado del castigo físico para recalcar ¿qué cosa? Que tiene que obedecerme a mí porque soy el papá. No. ¿Qué cosa tiene que recalcar la disciplina física? La importancia de obedecer a Dios. ¿Ya? Y de esa manera, como hablábamos recién, rescatar al hijo para que no continúe en su necedad. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante. ¿Ya? Un papá, ¿cierto?, que por su fe en Dios y por fidelidad a sus hijos, usa de manera cuidadosa, oportuna, moderada y controlada el castigo físico para recalcar la importancia de la obediencia ¿a quién? Al Señor. ¿Ya? Y esto, hermanos, es un ejercicio parental. ¿Ya? La Biblia no concede el uso de la vara o el uso del castigo físico a todos los adultos. ¿Ya? Las Escrituras siempre hablan de la vara en el contexto padre-hijo, porque la disciplina bíblica siempre está en el contexto del amor y del vínculo padre-hijo. Por lo tanto, como se veía antes que el profesor castigaba a los alumnos, eso no es bíblico. ¿Ya? Si usted es abuelo, déjeme decirle con mucho pesar en mi corazón, usted no es el encargado de corregir físicamente a su nieto. Si usted es tío, usted no es encargado de corregir físicamente a su nieto. ¿Quién es? ¿Quién es el responsable? Su papá, su mamá. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Ya? Además de ser un ejercicio parental, es un acto de fe. ¿Por qué? Porque Dios ha ordenado, como hemos visto, el uso de la vara, ¿cierto? Y el padre obedece esa orden de Dios, ese mandato de Dios. No porque entiende perfectamente cómo funciona, aunque ahora esperemos que lo entendamos mejor, ¿cierto? Sino que porque el Señor lo ha ordenado y eso es una expresión de confianza en la sabiduría de Dios. ¿Ya? También es un acto de fidelidad. ¿Ya? ¿Hacia quién? Hacia el Hijo. ¿Por qué? Es una expresión de amor, como hablábamos, y compromiso. ¿Y por qué? Porque reconocemos que en la disciplina hay esperanza. ¿Ya? Hay esperanza de poder desanclar la necedad del corazón y rescatar el alma de nuestros hijos. ¿Ya? Además de eso, la vara es una responsabilidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque precisamente hablando acerca del tema del maltrato, ¿cierto?, y del castigo, la aplicación de la vara no es, la finalidad no es el castigo, sino que es la obediencia. ¿Ya? El padre es el representante de Dios que actúa en nombre de Dios para lo que Dios ha llamado a hacer. ¿Ya? Por ejemplo,
podemos ver ejemplos negativos, que el mismo pastor Héctor que planteó también en la última clase. Hay figuras como, por ejemplo, el rey Saúl, ya que ellos rechazaron la responsabilidad de orden de Dios. Y ellos pusieron incluso en peligro su posición ante Dios y ante las personas que lo representaban al no hacer un correcto, digamos, uso de la disciplina bíblica con sus hijos. ¿Ya? Entonces, el castigo físico es una responsabilidad. Dios te entrega esa responsabilidad a ti como padre. ¿Ya? Y tu labor es ejercer esa responsabilidad. ¿De qué manera? Cuidadosa, oportuna, moderada y controlada. ¿Ya? Y lo último, la vara es una muestra de dominio propio, como nosotros como padres. Debe ser así. Esa es la vara bíblica. Esa es la forma de disciplina bíblica. ¿Ya? Cuidadoso, oportuno, moderado y controlado. Esta aplicación de la vara nunca es una válvula de escape para el enojo del padre. Así que si usted alguna vez lo hizo, pídale perdón al Señor. Pídale perdón a su hijo. Y a los que somos papás más nuevos, esperemos no hacerlo. Y si lo hacemos, también vamos a tener que pedir perdón. ¿Ya? No es lo que el padre hace por frustración. ¿Ya? Eso es básicamente la vara. Esa es la forma bíblica en cómo se explica la disciplina física. ¿Ya? Entonces, de nuevo, les vuelvo a recordar la premisa o el contexto en el que esto está escrito. Padres amorosos que buscan reflejar a Dios y que están más preocupados por los corazones de sus hijos. Ese es el concepto. ¿Ya? Y lo último, algunos aspectos prácticos. ¿Cuándo y dónde usar la vara? ¿Ya? Porque, como les decía, esto es moderado y oportuno. No se trata de pegarle al hijo en cualquier parte, en cualquier lugar, delante de otras personas o ante cualquier situación. No. ¿Ya? ¿Cuándo? Cuando has dado una directriz que tu hijo ha escuchado y ha entendido, eso es muy importante, y está en su capacidad de obedecer, y aún así no lo ha hecho. ¿Ya? Es decir, yo no puedo pedirle al Amparito que deje de llorar en la iglesia. ¿Por qué? Porque ella no entiende lo que yo le digo. O no puedo decirle que no haga eso a un niño de 4 meses, porque no entienden qué es no. El no es un concepto muy abstracto. Entonces, ¿cuándo tú aplicas la vara? Cuando tú sabes que tu hijo te escuchó, te entendió y puede obedecerte. Yo creo que aquí a todos nosotros nos pegaron alguna vez, a los que nos pegaron, por algo que nosotros no hicimos, o por algo que no deberían habernos pegado. A todos nos pasó. ¿Ya? Y nos acordamos de esos momentos. ¿Ya? O porque te pegaron por culpa de otro, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, no. La idea no es hacerlo así. ¿Ya? Entonces, si tú diste una orden a tu hijo, o lo mandaste a hacer algo, y él te escuchó y te entendió y está en su capacidad de obedecer, ahí tú puedes usar la vara. ¿Ya? Ahora, si hay desafíos, si hay excusas, si hay demora, también puedes hacerlo. ¿Y cómo? ¿Cómo puedes hacerlo? Lleva a tu hijo a un lugar donde puedan hablar juntos en privado, como lo decía el hermano Víctor. ¿Ya? No lo humilles en público, no apliques la vara, no castigues a tu hijo en público. ¿Ya? Por otro lado, tienes que mostrar también respeto. Es parte del dominio propio. Porque a veces el hijo está desobedeciendo y ¡pum! El coscacho, ahí mismo, delante de todo. No. Ahí tú no te estás controlando. Estás actuando de manera impulsiva. Más allá de que el hijo te está desobedeciendo, tú estás mostrando que estás actuando de manera impulsiva. Y eso no es parte de la vara. Ya no es parte de la vara. Entonces, agarra a tu hijo, tómalo, llévalo a un lugar, ¿cierto? Y en ese lugar, punto 2, dile específicamente lo que ha hecho o en qué ha fallado. ¿Ya? Nunca le castigues porque sí o porque el papá te dijo nomás. No. Mira, hijo, ¿sabes qué? Yo te dije que hicieras esto y tú no lo hiciste cuando yo te dije.
Entonces, y al hacer eso, no solamente me estás desobedeciendo a mí, sino que estás desobedeciendo a Dios y estás deshonrando a Dios. ¿Ok? Y por eso te voy a dar su checha por la colita, dijo. Ya, y asegúrate que tu hijo entienda lo que hizo. No es solamente el toma y te fuiste. ¿Ya? De hecho, podemos... el estudio tenía un ejemplo mucho más profundo, pero por tema de tiempo no lo pusimos. Pero luego del castigo, uno tiene que también contener al niño, ¿cierto? Es importante, y poder hacerlo reflexionar acerca de lo que hizo y la necesidad del perdón. Que él le pida perdón a Dios, y ahí podemos entrar con el Evangelio. Es muy importante. La disciplina, la vara, debe ir ligada al Evangelio. Si no, caemos en esto que decíamos, tenemos una versión distorsionada del Evangelio. Pues solamente corregimos para cambiar la conducta y no corregimos para llegar al corazón. Y el objetivo de la vara no es cambiar la conducta, es cambiar el corazón. Eso es lo fundamental. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Cuando el corazón es transformado a través del Evangelio, entonces eso se evidencia en las conductas, no al revés. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, de nuevo, les vuelvo a repetir, el contexto de una vara es padres amorosos que buscan ¿qué cosa? Reflejar a Dios. Y están más preocupados por el corazón de su hijo. Seguramente hay hijos que van a necesitar más varas que otros. Yo necesité harta vara. Y mi papá dice que me faltó. Mi hermana no necesitó tanta vara. Y quiero terminar compartiendo una cita y un versículo, que si nos preguntan un versículo, este va a ser nuestro versículo. Bruce Walker, que es uno de los eruditos en el Antiguo Testamento, dice que hablando del castigo físico, ya de las nalgadas, ¿cierto?, de su chechá por la colita, dice que estas prácticas no deberían ser abandonadas en la iglesia como si fuera de moda, como si estuvieran fuera de moda, ¿ya? Ni desechadas bajo el argumento que están culturalmente condicionadas. Esto es lo que le decía yo acerca de las leyes que hay o de las personas que dicen, oye, pero ¿cómo le pegan a los hijos? No, nosotros no debemos abandonarlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque es bíblico, ya lo vimos, ¿ya? Y dice, el comentario es, el fracaso del mundo occidental apóstata, al no continuar con la práctica bíblica, ha dejado su civilización, ¿en qué cosa? En el caos moral. Y es lo que vemos hoy día, hijos desobedientes a los padres, ¿cierto? Niños que llegan incluso en un funeral y que pueden botar el ataúd, ¿ya? Eso es el caos moral de la civilización de hoy. ¿Por qué? Porque dejaron la práctica bíblica, ¿ya? Entonces, padres que tienen hijos de 20, 30 años, probablemente ustedes muchas veces no ejercieron la disciplina de forma bíblica, la vara de forma bíblica. Hoy es un momento para poder pedir perdón al Señor. Hoy es un momento para poder conversar con su hijo. Quizás generaron barreras con ellos y que ustedes ni siquiera saben, ni siquiera se han dado cuenta. ¿Ya? Vamos a terminar con esto. Hebreos 11:12. Bueno, hay dos maneras de causar daño a los niños. Uno es a través del abuso físico. 12:11, ya. Entonces, hay dos maneras de causar daño a los niños. Uno es a través del abuso físico, que eso no lo respalda la Escritura, y quiero ser claro con eso. Pero la segunda manera de dañar realmente a los hijos es dejar de disciplinarlos, ¿ya? Tanto el abuso físico como la falta de disciplina son las dos maneras de dañar a los hijos. Por lo tanto, que el Señor nos libre de las dos cosas. Tanto del abuso físico, que es reprobado por Dios, como de la falta de disciplina, que también es reprobada por Dios. Hebreos 12:11. No, según yo no está al revés. Ya. Entonces vamos a creerle aquí. Hebreos 12:11 entonces. Dice así: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que eso queremos animarlos, hermanos, a practicar la disciplina
en el hogar a los hijos, pero de una manera bíblica. Y si usted, hermano, que ya tuvo hijos, ve a un hermano que está aplicando mal la disciplina, vaya y con toda la autoridad de la Escritura aconséjelo. Necesitamos, los papás jóvenes necesitamos que hermanos maduros nos den consejo. Mira, esto puede hacerlo mejor, esto es lo que dice la Escritura. ¿Ya? Sus hijos, si usted tiene hijos que ya tienen a sus hijos, aconséjenlo de la misma manera. Ya esto es para todos, nadie está libre. Si usted no tiene hijos, aproveche de aprender porque cuando tenga hijos lo va a necesitar, como yo. ¿Ya? Entonces que el Señor nos ayude. Y esta es la esperanza. La disciplina pudiera ser causa de tristeza, de dolor, pero en realidad después da un fruto apacible. Y tenemos que tener la confianza en el Señor de eso. Al final lo que transforma el corazón de los niños y el comportamiento de los niños no es nuestra disciplina, ¿cierto?, férrea, sino que es la entrega del Evangelio a través de la disciplina. ¿Bien? ¿Algún comentario al cierre antes de que terminemos? ¿No? Ya. La Panchi. Ah, ya se había desconectado el micrófono. No sé, es que lo primero era que para mí igual es difícil cómo aceptar esto, porque para mí un golpe no deja de ser violencia, como la parte física. Pero igual entiendo que una cosa es importante discernir, que uno no esté enojado cuando castiga a los hijos, porque igual es difícil eso. Yo a veces veo muchos papás que uno ve que es el enojo del adulto y el niño así como que no entiende. Entonces igual yo creo que uno como padre, si es que no se siente sereno o como en control propio, no hacerlo, abstenerse de eso, porque puede generar más daño. Exacto. Entonces, eso de que si uno no lo va a hacer de la manera correcta, mejor no hacerlo, creo yo. Definitivamente, si uno no lo hace de la manera correcta, y por eso es que yo puse varias veces la misma frase. Padres amorosos, la disciplina está en el contexto del amor. Amorosos que buscan ¿qué cosa? ¿Reflejar a quién? A Dios. Buscamos reflejar a Dios en nuestra disciplina. ¿Ya? A veces con vara, esperemos que no, ojalá que nuestros hijos pudieran solamente obedecernos, pero a veces es necesario hacerlo. ¿Ya? Dios a veces nos disciplina con un llamado de atención, con una predicación, a veces nos disciplina de maneras muy dolorosas. Que uno pudiera decir, quizás es violento, no, es parte de la disciplina de Dios. ¿Ya? Entonces, padres amorosos que buscan reflejar a Dios y que están preocupados por ¿qué cosa? Por el corazón de sus hijos. Oremos para terminar. Le voy a pedir al tío Víctor, por favor, que venga aquí adelante y que... Ah, ya tiene el micrófono detrás, súper. Oremos para terminar. Bien, oremos, Padre, gracias por tu palabra, que nos da instrucciones importantes para nuestro diario vivir, no solo teoría, tú quieres que lleguemos a la práctica. Señor, gracias porque tú eres el Padre amoroso, nos amas tanto, Señor, nos corriges con amor, ayúdanos a reflejarte en nuestra actitud diaria con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestras esposas, Señor, y donde quiera que estemos. Gracias por esta instrucción que hemos tenido en esta mañana. En nombre de Jesús. Amén.